Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. Buenos días, amigos y amigas. Les saluda a su amigo y servidor Freddy Lozano de su programa Verdades Eternas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, la necesidad de responder a todos. Y desde aquí, de las instalaciones de Airo Radio, tenemos el grato honor de presentar a dos hermanos en la cual estaremos conversando acerca de este tema muy controversial y por la cual quiero presentar a mi hermano Guido Lozano. Buenos días, Guido, y seas bienvenido a nuestro programa Verdades Eternas. Gracias, Freddy, siempre agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da. Es un placer estar en este programa y esperemos que sea de bendición para todos los oyentes. Muchas gracias, Guido. También está con nosotros un siervo de Dios, Jorge Martínez. Bienvenido, Jorge, al programa de Verdades Eternas. Bueno, gracias, hermano, por la invitación. Sabemos que este programa sale a luz y va a ser de gran bendición para todos nosotros. Y toda la audiencia, pues, sé que saldrán bendecidos, como también nosotros seremos bendecidos. Muchas gracias, Jorge. Y hoy tenemos un tema muy especial. El tema hoy, la pregunta es, ¿hay una necesidad de responder a todos? Y por la cual vamos a usar el verso base del libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14, donde la Biblia nos dice de la siguiente manera: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Esta necesidad surge a causa de muchas interrogantes que hay en el corazón y en la mente del hombre. La incomprensión de la vida hace que el hombre tome muchos caminos y se instale en muchos pensamientos que lo lleva a buscar respuestas a muchas preguntas no respondidas. Sumado a esto, nace otra problemática para el creyente protestante en la fe en Jesús. Por lo tanto, hablarle del Evangelio a alguien nunca ha sido sencillo. Aunque vivimos en una cultura llamada cristiana, mucha gente no sabe ni siquiera a qué se debe este nombre. Con esta breve introducción, Guido, quisiera preguntarte de dónde venimos nosotros, de dónde vengo yo, de dónde vienes tú, de dónde venimos. La pregunta sobre la existencia humana ha sido una pregunta que no ha podido responderse humanamente, aparte de la fe en Cristo, por muchos siglos, desde los tiempos, desde el principio. Y lamentablemente, para el hombre, buscando la respuesta quizás en filosofías, buscando la respuesta en teorías, buscando la respuesta en muchas formas de alcanzar una respuesta a la vida, al problema de la vida. Yo creo que nosotros como creyentes tenemos algo seguro y esa seguridad nos hace hablar con autoridad. Por eso en este programa de Verdades Eternas trataremos, por la misericordia de Dios, responder a estas preguntas, esas interrogantes que estamos luchando como seres humanos, más aquellos que todavía no tienen la fe en Jesús. Y entonces la respuesta, ¿de dónde venimos nosotros? Para ser enfático, la respuesta es que a nosotros Dios nos creó. Eso sería una respuesta desde el punto crítico cristiano, ¿verdad? Así es. Y hermano Jorge, ¿y por qué estamos nosotros aquí? Bueno, esa es una de las preguntas que el hombre hace. Si soy creación, habría que dar una respuesta quizás sustentada en la verdad. Pero ¿cuál es la fuente de esa verdad? O sea, la evidencia. Hay que buscar una evidencia grande para poder entender de dónde venimos.
Porque hablar de estas cosas, de la verdad, de lo que creemos, o si hay Dios o no hay Dios, son preguntas que el hombre común las hace. La fuente de... Nosotros podemos decir como cristianos que la fuente de la vida es Dios, pero ¿cómo poder que ellos lo entiendan? Tenemos que darles respuestas verdaderamente basadas por la palabra de Dios. Pero hay que comprobar también que es la palabra de Dios. Que bueno, entonces este es la pequeña introducción de su programa Verdades Eternas. Preguntas clásicas, preguntas que la humanidad se ha venido haciendo por años y años. Y otra de las preguntas tan sencillas y tan complejas, diríamos, Guido, ¿a dónde voy? Sí, que el detalle, Freddy, en toda esta problemática de la existencia humana surge, ¿verdad? Porque el hombre no encuentra propósito para su vida. El hombre ha buscado en diferentes formas, filosofías, teorías, como decía, culturas desarrolladas en los tiempos antiguos. Y más en estos tiempos modernos, el secularismo de la humanidad hace que busquemos las respuestas en lugares equivocados. Como decías tú, aunque vivimos en una cultura llamada cristiana, mucha gente no sabe ni siquiera por qué se llaman cristianos. Mucha gente no tiene el concepto. Estamos hablando de personas que, como los Estados Unidos de América, que es un país que fue fundamentado en los principios de la Reforma Protestante, y respaldaron la palabra de Dios, pero ellos ni siquiera entienden mucho de ellos por qué son cristianos. Nosotros venimos de culturas como de Latinoamérica y Centroamérica, donde nosotros nos impusieron una fe o una religión y solo hemos profesado un cristianismo llamado, pero lamentablemente a ninguno de nosotros nos han enseñado por medio de la palabra de Dios que somos cristianos por esto o por lo otro. Solo nos han empujado, como alguien podría decir así, nos han empujado a creer en algo que ni siquiera entendemos. Y yo creo que esa es quizás una problemática que tenemos que empezar por esto para responder a las personas que tienen muchas preguntas. Así que 3 preguntas claves que hemos soltado al aire: de dónde vengo, por qué estoy aquí y a dónde voy. Ahora, cuando nosotros hablamos de Cristo, a veces notamos a nuestros interlocutores un tanto sorprendidos, como si no entendieran de lo que decimos, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a hablar acerca de Jesús, hay muchas personas, muchos jóvenes de hoy en día que no entienden lo que estamos diciendo. Y es que muchos no saben lo que es la salvación, no saben lo que es la vida eterna, no saben qué es el infierno. Otros, de lo contrario, creen saber demasiado sobre estos temas, pero a un nivel meramente intelectual. Norman Geisler y Rob Brooks afirman: algunas veces, antes que podamos compartir el evangelio con alguien, tenemos que allanar el camino, remover los obstáculos y contestar las preguntas que le impiden a la persona aceptar al Señor. Las objeciones que presentan los incrédulos no siempre son triviales ni insignificantes. Al contrario, algunos calan muy hondo en el corazón de la fe cristiana y desafían sus fundamentos mismos. Por ejemplo, hay gente que se ha enfocado demasiado en el existencialismo, ¿verdad? Y yo quisiera, si uno de ustedes, hermanos, me pudieran responder, ¿qué es el existencialismo? Bueno, quisiera contar algo muy básico, porque no vamos a hablar de filosofía aquí, ¿verdad? Porque no es nuestro objetivo. El existencialismo es una corriente filosófica que busca o persigue el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la realidad humana. Tal vez esta filosofía o esta corriente filosófica nos hace encontrar una salida al problema que planteabas al principio. Por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y para dónde vamos? Ese es un problema, son las preguntas que han rodado por toda la historia de la humanidad. Y sigue rodando estos tiempos a tal punto que empezaron a sacar ideales como esto. Por ejemplo, el existencialismo viene aproximadamente surge en el siglo XIX.
pero es consumado en el siglo XX para dar como resultado muchas posturas, inclusive ateas, muchas posturas filosóficas y muchas posturas de ideales, por ejemplo, como el comunismo, el socialismo, y esto es lo que está perturbando a la humanidad y a nuestra sociedad de estos tiempos, tratando de callar a la fe, tratando de callar la voz de Dios para imponer ideales humanos que están limitados. Pretendemos responder o pretendemos encontrar la respuesta, quizás en muchas cosas, pero nosotros como hijos de Dios decimos, la respuesta se puede encontrar únicamente en Jesucristo, que es el autor y consumador de la vida y de la fe. Volvamos al principio, pero volvamos con fundamentos, con respuestas claras, con preguntas que puedan hacer pensar al no creyente del por qué están aquí, por ejemplo. Y esto, Freddy y Jorge, que están aquí acompañándonos en el panel, podemos tomarlo de una forma más profunda. Todo hombre tiene un problema de existencia. Y el problema de existencia es debido a que no tienen propósitos por el cual entender sus propias vidas en esta tierra. Al examinar un poco al ser humano, es y hace que nosotros seamos conscientes que somos absolutamente distintos a las demás especies, Jorge, porque hablamos, pensamos, cuestionamos, y esto hace que la ciencia y la tecnología tenga un avance, con el único detalle mayor que todo esto llevará a un dilema moral. Entonces, hablaba Guido acerca del existencialismo. El existencialismo surge como una respuesta a muchas incógnitas humanas, o surge solamente como una corriente filosófica. De hecho es una corriente filosófica, pero que tiene muchas formas. Está el existencialismo filosófico, literario, el ateo, el cristiano, el agnóstico y el existencialismo en la literatura. Pero tenemos movimientos también, como decía Guido, donde Jean-Paul Sartre en 1945 saca el manifiesto del existencialismo es humanismo, y también está el otro pensamiento del filosófico de Heidegger, ¿verdad? Que hablan de corrientes filosóficas que encontradas entre ellos mismos no llegan a una respuesta definitiva. Ambos se contradicen en muchas cosas. Entonces, no hay una respuesta para la humanidad. Por ejemplo, mi hermano hablaba de algo, y lo podemos ver hoy. En la literatura, en aquel tiempo, lo que trataban a través de esos hombres pensadores que manipulan a las personas es crear una realidad. Ahora estamos viendo ese tipo en la tecnología. La tecnología nos está creando una realidad, pero que no es nuestra realidad. Nos están tratando de decir que esto está ocurriendo, pero no está ocurriendo. Nos están ocultando la verdad. Así es. O sea, estamos siendo llevados o manipulados a un pensamiento global que no tiene nada que ver con la realidad de lo que existe o está sucediendo en cada país o en cada persona. Entonces nosotros estamos viendo ahora envueltos en la palabra de Dios, que se están cumpliendo muchas cosas de lo que está pasando en las Islas Canarias, que están cayendo. 1000 personas diarias están invadiendo a España. Entonces, ¿qué buscan esas personas? ¿Qué están buscando? Están invadiendo naciones. Pero a nosotros no nos están diciendo nada de eso, nos están haciendo creer muchas cosas. El existencialismo no tiene respuestas concretas para el hombre. La filosofía de todos estos movimientos no tienen una respuesta que al hombre le enriquezca y le satisfaga. En todo aspecto moral, no hay moralidad en ello, porque hay un engaño. Y cuando hay engaño, es inmoral engañar a una persona con una mentira. Entonces todos estos movimientos, como decían, no traen nada bueno para nadie, no dan una respuesta. Y cuando hablamos del cristianismo nos encontramos que tenemos que estar basados en la palabra, buscar la evidencia y dar respuestas concretas. Por eso mi hermano habla del preevangelismo, ¿sí, no? Así es. El preevangelismo busca dar respuestas a la persona
a sus incógnitas y a sus preguntas, en las cuales nosotros tenemos que estar preparados como verdaderos creyentes y poder saber por qué soy cristiano, qué es ser un cristiano, cómo vive un cristiano, en qué cree un cristiano, cuáles son las doctrinas de un cristiano y la actitud y la formación de un cristiano. Y por qué creo en Jesús, por qué creo que hay Dios, por qué creo que soy creado. Todas esas cosas nos enriquecen y enriquecemos a otros cuando investigamos y basados en la evidencia de la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar las respuestas para las personas que no creen en Cristo, que no creen en el cristianismo y creen que somos religión. Hablabas algo muy importante acerca del preevangelismo y el evangelismo. ¿Será necesario hacer un preevangelismo para tener una campaña evangelística? Con esta respuesta nos vamos a un corte comercial, a un corte musical, y pues vamos a seguir exponiendo este tema o quizás conversando un poco, y volvemos también queriendo saber cuál es el propósito del existencialismo. De las montañas tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el coco ya no baila, pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta en la atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila. Acabamos de escuchar esta hermosa alabanza y gracias a todos ustedes, amigos, hermanos, que están en la plena sintonía de su radio, Aires Radio, la señal de bendición. Bien, antes de irnos a la pausa, dejamos con unas interrogantes, unas preguntas, hermano Jorge. ¿Es necesario el preevangelismo para el evangelismo o para una campaña evangelista? ¿Es necesario? De hecho que cuando alguien va a evangelizar, porque eso ha sido una orden, ¿va? Pero hay un montón de personas que no hacen preguntas, entonces es fácil evangelizar.
Pero es difícil evangelizar a alguien que ya trae preguntas Okay. y para las cuales hay que estar preparado. Y sí es necesario muchas veces preevangelizar a muchas personas para poder que él se convenza a través de la evidencia del por qué debe tener fe en un hombre como Jesús. Y para que la gente pueda entender un poco más, el pre-evangelizar prácticamente es responder, Es responder a todas las preguntas de incógnitas que él tenga. como usted decía, es fácil predicarle a gente que no te pregunta, ¿verdad? Sí, es fácil. Es facilísimo. Ajá. Ok. Y también nos quedamos en el aire con una pregunta. ¿Cuál era el propósito del existencialismo? Hermano Guido, queríamos que si nos puede explicar cuál es el propósito de esta filosofía o de esta corriente filosófica. Sí, Freddy, cuando vemos el propósito que tiene el preevangelismo, lo que comentaba Jorge, es interesante saber que hay muchas respuestas que tenemos para la gente que pregunta acerca de la fe, o acerca de la vida, o acerca de la existencia del ser humano. Es fácil comprender los temas partiendo de una base sólida, pero es un problema existencial cuando las personas no pueden responder a esto. Yo considero que el evangelismo es algo que Dios ordenó, pero el preevangelismo vamos a representarlo por un hombre que estuvo aquí en la tierra, y este es Juan el Bautista. Juan el Bautista preparaba el camino al Señor, y preparar el camino al Señor es preparar o allanar el terreno y tender una plataforma o tender un lugar donde la mente tenga respuesta. La razón que andan demandando a aquellos de nuestra fe tengan una respuesta. Pero una respuesta ¿para qué? No quizás para convencerlos, porque nosotros no tenemos esa capacidad. Porque el que va a llevar al arrepentimiento y a convencerlos de pecado es el poder del Espíritu Santo. Pero nosotros preparamos para que la mente esté más abierta y creer en Jesús a través de las respuestas sólidas pueda ser más comprensible la fe. Es interesante también ver que la filosofía, por ejemplo, del existencialismo, ellos están quizás enfocándose solo en el ser humano, solo en la persona. Por eso, una de las cosas que ellos marcan reincidentemente es la temporalidad del sujeto. Cuando hablamos de temporalidad del sujeto, estamos hablando de su existencia en este mundo. Estamos hablando de su existencia quizás después de la muerte. Estamos hablando que el hombre está buscando cómo hacerle frente a esta vida. Que si vale la pena vivir bien o vale la pena vivir como me da la gana. Vale la pena someterme a leyes morales que me puedan ayudar a comprender y ser un hombre, un ser humano que cumpla propósitos, pero haciendo el bien a los demás. Esto no tiene que ver nada con las obras para salvarse, solamente esto es una forma de extender. Aparte de que el existencialismo se centra enteramente en el hombre, da como resultado un humanismo. Y ese humanismo hace que el hombre se independice totalmente de Dios. Esto hace que el hombre tome su propio destino en sus manos. A tal punto, esta corriente filosófica también, siendo residente, también invita a los seres humanos a poder crear sus propios valores, sus propias leyes, separado de Dios. Y nosotros bien sabemos que toda la cultura de Occidente y de Oriente también están basados principalmente en la fe cristiana o en los fundamentos cristianos, toda la cultura. Y si tú quitas a Dios de una cultura que tiene sus principios en una fe o en Jesucristo, entonces ¿qué nos queda? Nos queda simplemente el llamado libre albedrío. Para que la audiencia pueda entender un poco mejor, queremos dejarle claro a aquellos que practican la filosofía del existencialismo
queremos decirle que el existencialismo destaca que el ser humano es el único creador del significado de su vida. Así es. Él es el creador. Para aquellos que nunca han escuchado acerca de esta filosofía, en esta filosofía solamente se concreta la existencia de un mundo. Para el existencialismo no existe la vida después de la muerte, no existe más que esta sola vida, y es esa vida que el hombre puede construir con sus propias manos, con sus propias fuerzas, con su propio poder. Contrapuesto a esto, ¿qué nos ofrece el cristianismo, Jorge? Bueno, el cristianismo tiene todas las respuestas para todas las preguntas. Es un hecho, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. Pero ahondando en lo que decían los existencialistas, dicen, no creen que el individuo sea parte de un todo, ¿verdad? Sino que cada ser humano es una integridad libre por sí mismo. Y está basado, digamos, en la propia existencia misma y las experiencias de cada uno. El propósito de ella es enseñar, dice, mire, el existencialismo busca revelar lo que rodea a la humanidad, haciendo una descripción minuciosa del medio material y abstracto al que se desenvuelve el individuo existente, para que éste tenga una comprensión propia y pueda dar sentido, encontrar una justificación para su existencia. Y de donde dice lo que nace, lo que decía mi hermano Guido. En su libre albedrío el hombre elige qué es lo bueno, qué es lo malo. Y pues se pierde porque deja a Dios fuera del contexto de lo que es su humanidad. ¿Qué le conviene a la humanidad? El existencialismo, la creencia. Pero Freddy, parece que el existencialismo hace a la gente morales, pero la moralidad o ser moral no alcanza para la salvación, no alcanza para que el hombre pueda heredar la vida eterna que Dios ha prometido por medio de su Hijo. Esto es quizás una encrucijada de la vida, porque cuando el hombre se quiere independizar de Dios, ¿sobre qué se sostiene? ¿Sobre qué se sostiene? ¿Sobre qué sostiene sus principios éticos y sus valores morales? Guido, para esta corriente filosófica, nosotros los humanos somos temporales, ¿verdad? No exactamente. ¿Seguro? Dios permitió algo. No, pero lo que yo quiero que me respondan es, hablando del existencialismo, ¿el ser humano es temporal? ¿Es eterno? Sí, somos temporales. Somos temporales, ¿verdad? Para el existencialista sí es. Entonces, es temporal. Entonces, es una corriente que está en contra de la eternidad, diríamos. Para ser más exacto. Es por eso que ellos, cuando quieren vivir la vida creando sus propios valores, ellos lo quieren de una perspectiva temporal, de una perspectiva del tiempo y espacio. Pero por eso ellos no pueden trascender más allá de la muerte, porque ellos no saben qué hay más allá. Pero nosotros, aunque no hayamos muerto y hemos resucitado, tampoco podemos afirmar por nosotros, sino afirmamos porque alguien sí murió. Por la fe en Cristo Jesús, Jorge. Exacto. Estamos a punto de terminar su programa Verdades Eternas, pero hay preguntas que no son triviales, y una de estas preguntas dice que los milagros no son posibles. ¿Qué cree usted, Jorge? Pues los milagros son posibles para los que creemos en Dios, pero no son posibles para los que no creen. ¿Y cómo respondernos, Guido, a esa pregunta? Claro, si un ser humano está limitado al tiempo y espacio, entonces lo sobrenatural no cabe ni en su razón, ni cabe en su vida. Bueno, este ha sido su programa Verdades Eternas. No se pierdan el próximo programa. Seguimos con esta temática del existencialismo. Seguimos de cómo podemos responder nosotros a todas las preguntas y cuáles son nuestras bases fundamentales. Se despide su amigo y servidor Freddy Lozano. Jorge, hasta el próximo. Puedes despedirte, invitar a la audiencia. Gracias a toda la audiencia pues que nos ha estado escuchando esta mañana. Y nos veremos hasta en el próximo programa. Guido. Un saludo a todos los radioescuchas y gracias por este día. Así es, se despide su amigo y servidor, su hermano en Cristo, Freddy Lozano. Este es Aires Radio. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.